Situados ante una de las propuestas más ambiciosas del estudio Ghibli, Isao Takahata, director de obras de gran renombre como por ejemplo Heidi y Marco de los Apeninos de los Andes, se embarcó a mediados de los 80 en la obra del autor Akiyuki Nosaka, La tumba de las luciérnagas, el cual, el autor de la obra supo que recrear con certeza todos los escenarios y personajes con la máxima veracidad sería casi imposible. Así que Isao Takahata le propuso hacer una película animada. Nosaka se asombró por la veracidad de lo que logró recrear este director con 4 esbozos, y acabó por otorgarle el desarrollo de la película a él. La tumba de las luciérnagas trata sobre la historia de 2 hermanos cuyo propósito consiste en sobrevivir ante las dificultades ocasionadas por la dura transición de la posguerra, es decir, de la Segunda Guerra Mundial. Isao Takahata nos deleita con un metraje de extrema delicadeza, con tópicos sobre la muerte, la familia y la pobreza, el cual, de manera paralela, se hace palpable ese carácter crítico que encontramos inherente en las obras del neorrealismo italiano. En aquellos inicios, donde la nueva corriente trataba de romper con el comúnmente conocido cine de entretenimiento, para llegar a convertirse en una herramienta de polémica y crítica social. Es curioso cómo La tumba de las luciérnagas, aun siendo un largometraje animado, consigue recrear el carácter pesimista y realista de la vida ciudadana en los momentos de extrema dificultad, convirtiéndose en una de las primeras películas de anime con un trasfondo didáctico y crítico, mostrando el lado más duro y cruel de la vida. Es por ello que en este documental mostraremos ciertos paralelismos que corroborarán el inherente carácter neorrealista de aquellos recursos que se llevaron a cabo para lograr el propósito del nuevo estilo italiano. Vamos a dirigir este documental a partir de diferentes puntos, donde el primero es el niño como elemento dramático.心配あらへん。ここやったら大丈夫や。お母ちゃんどこ行った？防空壕にいてるよ。消防裏の子250キロの直撃かて大丈夫言うとったもん。心配ないわ。お母ちゃんきっと二本松の駅に来てるわ。二本松で落ち合うはずやからもうちょっと休んでから行こう。Como podemos observar, la película consta de 2 protagonistas, Seita y Setsuko, los cuales no es de extrañar que sean niños. En muchas obras, donde se trata de ilustrar la pobreza, se utiliza este tipo de personajes, ya que llevan de una manera inherente un carácter de inocencia. Satíricamente, esto no refleja consciencia sobre la gravedad de la situación, hasta que se dan cuenta de la fulgurante y pésima realidad. Es ahí donde el espectador empieza a comprender la sinceridad máxima y la crudeza de la realidad de dichas épocas. Un claro ejemplo es la película del maestro Charles Chaplin, El niño. Estrenada en el 1921, se convirtió en un claro precursor de este tipo de personajes en las películas del neorrealismo. Como por ejemplo en el caso del ladrón de bicicletas. Introdujo de igual manera que la obra de Charles Chaplin, El niño, como uno de los elementos principales del cine. Si nos fijamos en los tipos de tomas en las que aparece el protagonista al inicio de la película, no es de extrañar ver un claro paralelismo con metrajes de los años 50, como por ejemplo Germania No Cero. El joven, a través de sus acciones, muestra lo que hay, la realidad, el contexto de la época. El espectador ve aquello que vive el niño. Es tratado como arquetipo, como medio hacia la verdad. No se fija en el personaje, sino dónde se llevan a cabo las acciones. De ahí que los niños, a lo largo de la cinta, no sean tratados como protagonistas convencionales, sino más bien como arquetipos. El ser tratados como tal
permite expresar de una manera más concluyente, al final, la extrema sinceridad de la posguerra. En conclusión, que el niño es un arquetipo informativo, pero a la vez dramático. Si por algo destaca esta película, es por demostrar, al igual que en el neorrealismo, el sincero carácter pesimista de la época. Ejemplo claro de ello es el desarrollo de la historia, el cual, tanto en el neorrealismo como en esta obra, siguen siempre un patrón tragedia, mejora, tragedia. De esta manera, eliminan todo el optimismo que el espectador pueda sentir, demostrando, como se ha dicho anteriormente, la dureza de la realidad. お母ちゃん心臓悪いんですけど、その薬もらえませんか？ああ、聞いてみような。 Desde el inicio de la película, pasamos por las siguientes etapas, de la madre malherida a la tragedia de la muerte. De no tener comida ni familia, pasamos a la ayuda. Seitei y Setsuko consiguen encontrar cobijo y ayuda en la vivienda de su tía. Es aquí donde se hace palpable la mejora de la ecuación inicial, aunque no será por mucho tiempo, ya que al descubrir que su padre muere, se ve en la obligación de marchar a vivir a una cueva y robar comida. Lo que acabará con el fulgurante final, la conclusiva tragedia, la muerte de los dos por causa de la extrema pobreza. あんな、ここをうちにしようか。ここやったら誰も来えへんし、柱も太いし、節子と二人で好きにできるよ。うちらのうちにしてええの？うん。ご飯やおから炊いたのあげましょうね。どうぞお上がり。食べへんの？節子。今、何日なんやろ。 Este patrón no es casualidad. Hay obras, como por ejemplo La Strada, de Federico Fellini, que se rige por el mismo tipo de patrón. Gelsomina, una chica sin recursos, conoce a un feriante, el cual le da trabajo hasta cierto punto que decide abandonarla, lo que le supone acabar en una pobreza absoluta y fallecer. Por tanto, en esta película se reivindica el mismo tipo de estructura fílmica que en La tumba de las luciérnagas, de la miseria al trabajo, del trabajo al abandono y del abandono a la muerte. Takahata, el director, realiza una analogía casi directa con este patrón de películas del neorrealismo italiano, por lo que constituye otro claro ejemplo de este recurso cinematográfico que corroborará el carácter principal de este tipo de metraje. Para mostrar al espectador la esencia de la película, se parte de muchas escenas plagadas con el escenario arquitectónico. Desde los inicios del neorrealismo, este factor ha sido parte indispensable de las películas para llegar a entender, en términos holísticos, las obras de la época, haciendo ver la ciudad como un lugar de inseguridad, peligro y pobreza. Es por ello que en La tumba de las luciérnagas no sorprende en absoluto ver tomas consecutivas sobre casas colapsadas, ruinas y escombros. La relación personaje-escenario se convierte en uno de los componentes más influyentes de la obra. Por tanto, el paralelismo con las obras del neorrealismo es directo, sin observar Umberto D., Germania no cero, Die Mörder unter uns. Existen miles de casos donde se repite este recurso. Y no es de extrañar que Isao Takahata se basara en todas estas películas con el propósito de recrear y ser fiel al espíritu de las películas de la posguerra italiana.
うちだけがやけなんだらそれはもう形見が狭いやろな。やけてさっぱりしたわ。Si por algo destacan las primeras obras del neorrealismo italiano, es por mostrar una idea a través de un colectivo. Un individuo puede pasar momentos de extrema dificultad, pero con esta premisa no completas una visión global del pesimismo inherente de la época. Por ello, en La tumba de las luciérnagas, volvemos al recurso de mostrar la sociedad tal y como es en el momento. Mostrar el dolor, la incertidumbre y la hambruna, desde un punto de vista colectivo, genera una idea mucho más clara, con un contexto más veraz que genera como consecuencia la situación del protagonista. A lo largo de la película, se da a sobreentender que la situación del momento en el que viven hace que los personajes cambien de opiniones. Muestran el sentido más humano de cada ser, el instinto por sobrevivir. Por eso la obra adquiere tanta complejidad, porque a través de las diferentes situaciones, uno acaba resultando la consecuencia de acciones. La multitud, en resumen, acaba mostrando uno de los aspectos más fundamentales del cine del neorrealismo italiano, el recurso de la improvisación, la percepción de una realidad flexible y cambiante. Niente, non vi preoccupate, andate di là, presto, presto, su. Al final del largometraje nos encontramos con una escena que parece un memorando a los orígenes de las películas de la posguerra italiana. Parece como si se tratara de un homenaje al gran maestro Roberto Rossellini, donde es considerado por muchos el precursor de este estilo o movimiento cinematográfico con su obra Roma città aperta. En esta escena final de La tumba de las luciérnagas, observamos como Seita acaba sentado, ya fallecido, con su hermana, ante la imponente ciudad, el cual refleja el mensaje de impotencia al no haber sido capaz de superar los problemas con los que ha tenido que afrontar, a causa del escenario donde ha vivido. La hipótesis de mostrar el problema colectivo, la ciudad y la multitud, en este caso, por encima del ser o el individuo, acaba dándonos el do de pecho final sobre la idea de que la ciudad y el contexto de la época acaban convirtiéndose en los principales protagonistas de la película, consiguiendo de esta manera salir del visionado no con la idea de la muerte de Seita y Setsuko como resultado, sino más bien con el resultado de qué duro debió ser la época de la posguerra. No obstante, Takahata hace una vuelta de torca y consigue reflejar a la perfección un matiz esencial del movimiento del neorrealismo. El final no solo nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestros problemas y prejuicios, nos muestra la ruptura del muro que debían ver las personas que vivían en aquella época, viendo la imposibilidad y sintiendo una impotencia de no poder pasar a la modernidad, ejemplificando otra vez que la dureza del contexto de la época debía ser extremadamente difícil. Antes de llegar al final de este análisis, cabe destacar que los cineastas japoneses aprendieron de las referencias externas, estudiaban fotograma a fotograma de las películas extranjeras con el fin de recrear el significado de dichas tomas. Takahata, además de todas las referencias del cine italiano, también parece utilizar un recurso que se utilizó en un buen número de películas americanas, y es el comienzo con el final trágico. Es curioso porque utilizando este tipo de tomas, al principio de la obra, nos muestra la sinceridad máxima del largometraje. No trata de esconder la trama, ya que el propósito principal tratará sobre reflejar de la manera más veraz el contexto de la época. El protagonista nos afirma el día de su muerte en los primeros 30 segundos de película. Algo muy parecido a muchas de las grandes películas hollywoodienses, como hemos dicho,
como por ejemplo El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder, o Ciudadano Kane, de Orson Welles. Yes, this is Sunset Boulevard, Los Angeles, California. It's about 5 o'clock in the morning. That's the Homicide Squad, complete with detectives and newspapermen. A murder has been reported from one of those great big houses in the 10,000 block. You'll read about it in the late editions, I'm sure. You'll get it over your radio and see it on television. Because an old-time star is involved, one of the biggest. But before you hear it all distorted and blown out of proportion, before those Hollywood columnists get their hands on it, maybe you'd like to hear the facts, the whole truth. If so, you've come to the right party. You see, the body of a young man was found floating in the pool of her mansion, with 2 shots in his back and 1 in his stomach. Nobody important, really. Just a movie writer with a couple of B pictures to his credit. The poor dope. He always wanted a pool. Well, in the end, he got himself a pool. Only the price turned out to be a little high. Como podéis observar, la semejanza es casi cristalina. Takahata demuestra su gran maestría en el arte de hacer películas, llevando bien estudiada la materia y siendo capaz de aportar nuevos métodos de intensificar, si no aún más, el mensaje de dichos metrajes. Mataka.なんやこれ。ほっとけほっとけ。捨てといたらええねや。こっちのやつももうじきいてまいよるで。目ポカッと開けてるようになったらあかんわ。En conclusión, La tumba de las luciérnagas, que era una película del 1988, aunque era una película muy posterior a las películas del neorrealismo italiano, que andaban a la mitad del siglo XX, parece recoger un sinfín de referencias de dichas obras, consiguiendo de una manera muy lograda una película animada con el trasfondo de la sinceridad y la dureza de la vida cotidiana en la época de la posguerra. Desde la importancia de los sentimientos, la posición moral, los arquetipos y los recursos citados anteriormente, acabamos entendiendo que tenemos ante nosotros una pequeña obra de arte que, desde mi punto de vista, acaba resultando un imprescindible documento histórico a nivel cinematográfico.